en Estados Unidos ocurrió una gran crisis económica que nadie vio venir. Sin embargo, hay algunas explicaciones sobre las causas de esta. La saturación del sector agrícola. Durante la Gran Guerra, los agricultores se enfocaban en abastecer los mercados del mundo. Se ampliaron las áreas de cultivo. Después de 1918, la producción agraria mundial se estabilizó en volúmenes de preguerra y los estadounidenses se encontraron con inmensos excedentes y por lo tanto caída de los precios. Disminuyó la exportación y aumentó la demanda interna por el cierre de la inmigración. Se redujeron las ganancias de agricultores, no pudieron pagar las deudas y perdieron sus tierras. La crisis agraria no era el único problema. Los sectores industriales también comenzaron a decaer. Por ejemplo, en 1925 la fabricación de automotores disminuyó. Lo que pasaba era que la demanda se había estancado y por esto los inventarios se ampliaron. El sector financiero, específicamente la bolsa, fue el desencadenante, mientras las industrias decaían. La bolsa alcanzaba precios exorbitantes. El dinero, que alimentaba a la bolsa, venía de inversores, empresarios, etc. Había muchas demandas de acciones y esto elevaba los precios. Los inversionistas entendieron la situación y querían recuperar su dinero. El jueves 24 de octubre de 1929, jueves negro, se pusieron a la venta 3 millones de acciones, pero no hubo compra. La caída de la bolsa arrastró a los bancos. El país estaba en depresión. Los sectores económicos más golpeados fueron la agricultura, la industria de bienes y pesada. Pero aún así, lo más terrible de la depresión fue el desempleo. En los Estados Unidos de América, luego de la Primera Guerra, se convirtió en el principal productor y acreedor del mundo. Debido a eso, la crisis de 1929 pronto cobraría dimensiones mundiales. Desde 1920 ya era el principal exportador y el segundo mayor importador mundial, luego de Gran Bretaña. El mercado absorbía el 40% de las importaciones procedentes de 15 países, con lo que se explica el gran impacto que la crisis causó para las naciones productoras de materias primas. Al reducirse un 70% de la capacidad importadora del país, ocurrió un derrumbe en el precio de aquellos productores con un impacto inmediato sobre el funcionamiento de las economías de los países exportadores. En 1929 y 1932, las exportaciones del país se redujeron un 50%. Debido a la escasez de bienes resultante en los países importadores, los obligó a comenzar a producir de manera local lo que en ese momento traían del exterior. El superávit productivo y financiero de los Estados Unidos en los años 20 le había permitido conceder importantes créditos a otras naciones para que le pudieran comprar sus propios productos y para facilitar la reconstrucción posbélica, después de la guerra, de los países que se encontraban en situaciones más críticas, como por ejemplo el Tesoro norteamericano y distintos bancos privados habían concedido sumas significativas a Alemania durante la década del 20. Los alemanes despedían completamente el suministro continuo de fondos estadounidenses para cumplir con los pagos de las reapariciones a franceses y británicos que a su vez destinaban esas sumas a pagar sus propias deudas con el Tesoro norteamericano. El circuito sufrió un duro golpe en equilibrio cuando a fines de 1929 desapareció la fuente de crédito norteamericano. Luego, en 1921, toda Europa Central estaba en situación de colapso económico. En Alemania, el marco se derrumbó y dejó de ser reconocido como divisa internacional. Pero además, como el Estado alemán no pudo seguir pagando sus obligaciones y deudas contraídas con Francia y Reino Unido, estos países tampoco pudieron pagar los préstamos que les había otorgado los Estados Unidos. Ante esta situación, las naciones se replegaron sobre ellas mismas. Abandonó por completo el comercio internacional. Por ejemplo, los alemanes buscaron poner en marcha una política económica que les permitiría abastecerse a ellos mismos sin necesidad de importación, en tanto que los ingleses creaban un bloque cerrado de comercio con sus propias colonias,
que a los que se le dice sistema de preferencia imperial. Estas medidas dieron como consecuencia una caída aún mayor a las exportaciones estadounidenses, lo que seguía empeorando el panorama.